En el Sagrado Corazón de México, donde el incienso envuelve promesas eternas, dos almas consagradas a Dios encontraron una conexión inquebrantable. Él con su carisma, ella con su devoción. Compartían una fe profunda, pero entre plegarias y sacramentos germinó una atracción silente, poderosa y peligrosamente prohibida. ¿Puede el amor desafiar lo más sagrado? ¿Hasta dónde llega la lealtad de un corazón dividido entre el llamado divino y el anhelo terrenal? Una lucha íntima que amenaza con desmoronar sus mundos y redefinir cada voto. Es la historia de un sacrificio inimaginable. En el corazón de México, donde el tiempo parecía medirse por las campanadas de la iglesia y el aroma a tortillas recién hechas, se extendía el pueblo de Santa Clara. Sus calles empedradas serpenteaban entre casas de adobe y fachadas coloridas, convergiendo todas hacia la imponente parroquia de San Judas Tadeo, un templo colonial cuya arquitectura barroca y vitrales luminosos narraban siglos de fe y devoción. Era el año 2015, cuando los caminos de dos almas consagradas, destinadas al servicio y la piedad, comenzaron a entrelazarse de una manera que desafiaría cada uno de sus votos. Ana Victoria Juárez, de 38 años, se movía con la gracia serena de quien ha encontrado su propósito en la vida. Su tez morena clara, enmarcada por un cabello largo y oscuro, usualmente recogido en un moño bajo, contrastaba con unos ojos grandes y expresivos de color café que contenían una chispa innegable de determinación. Como hermana Sofía Vargas, su profunda devoción era palpable en cada gesto, en la dulzura con la que consolaba a los afligidos y en la paciencia con la que enseñaba el catecismo a los niños del pueblo. Vestía su hábito monacal con la dignidad de quien abraza su identidad con todo su ser, siendo un faro de fe para la comunidad. Ricardo Emanuel Méndez, de 40 años, era el padre Mateo Salazar para todos en Santa Clara. Con una complexión atlética, estatura media alta y un cabello corto y castaño oscuro que enmarcaba una barba cuidadosamente arreglada, irradiaba una presencia carismática. Sus ojos penetrantes y amables, junto con una sonrisa sincera, lo hacían accesible y querido. Su elocuencia desde el púlpito de San Judas Tadeo era legendaria. Sus sermones no solo instruían, sino que tocaban el alma, infundiendo esperanza y consuelo. Portaba su sotana con la autoridad de su cargo, pero también con la humildad de quien se sabe instrumento de un propósito mayor. Sus encuentros iniciales, forjados en la rutina del ministerio parroquial, eran tan inocentes como inevitables. Compartían la organización de kermeses para recaudar fondos, la preparación de eventos litúrgicos importantes como la Semana Santa y las posadas navideñas, y las visitas a enfermos y ancianos. En esas interacciones se reconocieron mutuamente una entrega y una pasión por el servicio que iba más allá del deber. Había una conexión espiritual innegable, un entendimiento tácito que les permitía anticipar el pensamiento del otro, complementar una idea sin siquiera hablarlo. Era la sintonía de dos almas que vibraban en la misma frecuencia, dedicadas por completo a su fe y a su prójimo. Ricardo admiraba la compasión infinita de Ana Victoria, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de los milagros cotidianos, su capacidad para encontrar la belleza en lo más simple. Ana Victoria, por su parte, se sentía atraída por la inteligencia y el carisma de Ricardo, por la manera en que inspiraba a la gente y por la fuerza tranquila que emanaba de su presencia. Lo que comenzó como una admiración respetuosa, casi platónica, una camaradería espiritual entre compañeros de vocación, comenzó a mutar. Poco a poco, casi imperceptiblemente, una nueva emoción empezó a tejerse en el delicado tapiz de sus corazones, una atracción poderosa y profundamente prohibida que amenazaba con deshilachar cada voto pronunciado y cada principio defendido. Los años que siguieron, de 2015 a 2020, fueron un periodo de intensa lucha interna, un tormento silencioso que ambos libraban a solas. La parroquia de San Judas Tadeo, antes su refugio,
se convirtió en el escenario de su batalla más íntima. Cada misa compartida, cada mirada fugaz en el coro, cada discusión sobre un pasaje bíblico se cargaba de un significado doble, un subtexto de anhelo y prohibición. El hábito monacal de Ana Victoria se sentía más pesado que nunca, cada pliegue un recordatorio de su juramento. La sotana de Ricardo, su uniforme sagrado, parecía quemar su piel, un símbolo de la vida que había elegido. Ana Victoria pasaba noches enteras en la capilla, arrodillada ante el sagrario, con el corazón desgarrado. Sus oraciones, antes de alabanza y petición por otros, se volvieron súplicas desesperadas para que Dios le arrancara ese sentimiento profano. ¿Cómo podía el amor, que siempre había creído una bendición, convertirse en una fuente de tal culpa y angustia? Recordaba cada versículo sobre el celibato, cada enseñanza sobre la pureza del alma, y se sentía una impostora. La imagen de Ricardo se colaba en sus pensamientos incluso durante la meditación. Su risa resonaba en los silencios del convento, y la agonía de saber que sus corazones, aunque unidos por una conexión innegable, estaban irrevocablemente divididos por un juramento sagrado, la consumía. Sus manos, que antes se sentían fuertes al sostener el rosario, temblaban ahora. Ricardo, por su parte, sentía la misma tormenta desatada en su interior. Sus sermones sobre el amor divino se volvían una tortura, palabras vacías que resonaban huecas ante el profundo amor terrenal que sentía por Ana Victoria. Los confesionarios, donde ofrecía consuelo y perdón, se convertían en espacios donde él mismo anhelaba la absolución de sus propios pecados de pensamiento. Se castigaba con ayunos más rigurosos, con horas adicionales de estudio teológico, esperando ahogar la voz de su corazón en la disciplina de su vocación. Pero cada vez que veía a Ana Victoria, su sonrisa, la profundidad de su mirada, la suavidad de sus gestos, la barrera que intentaba construir se derrumbaba. El amor que sentía no era caprichoso ni egoísta, era puro, honesto, profundo, y eso lo hacía aún más aterrador. ¿Podía un amor tan genuino ser un sacrilegio? Ambos intentaron distanciarse, reducir sus interacciones, pero la vida en un pueblo pequeño, con un ministerio compartido, hacía imposible una separación completa. Se encontraban en el mercado, en las puertas de la parroquia, en las casas de feligreses. Cada saludo era una prueba, cada conversación trivial un ejercicio de autocontrol. Eran maestros en la actuación, ocultando la magnitud de su volcán interno bajo una capa de profesionalismo y piedad. Pero los ojos no mienten. A veces, una mirada más prolongada de lo debido, un roce accidental de manos al pasar un documento, eran suficientes para encender una chispa que los consumía por dentro. Dale like si crees que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, incluso las más sagradas. Esta historia es prueba de ello. El clímax de su tormento llegó a principios de 2021. La tensión era insostenible. Una tarde lluviosa, después de una reunión pastoral particularmente intensa sobre la inminente celebración de la Cuaresma, se encontraron solos en la sacristía de la parroquia de San Judas Tadeo. El aire estaba cargado de electricidad no dicha. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. La luz tenue de los candelabros parpadeaba sobre los ornamentos sagrados. Ana Victoria fue la primera en romper el silencio. Su voz apenas un susurro. Padre Ricardo, yo no puedo más. Sus ojos se encontraron y en la profundidad de la mirada de Ricardo, Ana Victoria vio su propio reflejo, su misma desesperación, su misma rendición. No había necesidad de explicar. Ambos sabían de qué hablaba. Las compuertas de la contención se abrieron. Ricardo dio un paso hacia ella, con una expresión de agonía. Ana Victoria, sé que esto es un pecado, sé que es una traición a todo lo que hemos jurado, pero no puedo seguir viviendo esta mentira. Mi corazón te pertenece. Su voz se quebró y Ana Victoria sintió un alivio vertiginoso mezclado con un terror paralizante. No estaba sola en esta locura. Yo tampoco, Ricardo, respondió Ana Victoria,
las lágrimas brotando libremente. He rezado, he ayunado, he suplicado, pero tu imagen, tu bondad, tu alma se han grabado en la mía. Ya no sé dónde termina mi fe y dónde empieza mi amor por ti. Es un anhelo que me consume, una parte de mí que no puedo negar. Se miraron en ese espacio sagrado, rodeados de símbolos de su vida consagrada, y supieron que la decisión, la monumental decisión, ya estaba tomada. Era el momento de elegir. El amor que los unía era una fuerza tan inmensa, tan avasalladora, que ya no podían contenerla dentro de los confines de sus votos. La vocación, que había sido su vida entera, ahora se sentía como una prisión dorada. Eligieron la fuerza de ese amor por encima de sus votos religiosos y las expectativas de la Iglesia. Era una elección que implicaba un sacrificio monumental, dejar atrás todo lo que habían conocido y amado como parte de sus vidas consagradas. Comenta, ¿qué tan grande crees que fue su fe para tomar una decisión así? Fue un acto de fe, sí, pero hacia un tipo de devoción diferente. La noticia de su partida de la vida consagrada sacudió el pueblo de Santa Clara como un terremoto. Rumores y chismorreo se extendieron como la pólvora, mezclados con la incredulidad y la tristeza. Para muchos era una afrenta directa a Dios, una traición imperdonable. La comunidad que los había amado y reverenciado se dividió. Algunos los condenaron con fervor, otros los miraron con pena y desilusión, y unos pocos, con una comprensión silenciosa, intuyeron la magnitud de su tormento. Dejar sus hábitos fue un momento de profunda carga emocional. Para Ana Victoria, despojarse del hábito monacal, la prenda que había sido su identidad durante tantos años, fue como arrancarse una parte de su propia piel. Cada hilo, cada doblez, cada bordado le recordaba los sacrificios, las alegrías, las oraciones. Para Ricardo, quitarse la sotana, el símbolo de su autoridad y su compromiso, fue un acto de despojo, dejando al descubierto una vulnerabilidad que nunca había permitido mostrar. En ese acto, abandonaron sus nombres religiosos para reclamar los suyos propios. Ana Victoria y Ricardo Emanuel se enfrentaron al juicio y la incomprensión de muchos, pero lo hicieron juntos, sosteniendo las manos, una contra la tormenta. Lejos de la parroquia de San Judas Tadeo y del pueblo de Santa Clara, buscaron un nuevo comienzo. En 2021, en las afueras de una ciudad cercana, encontraron un pequeño rincón donde construir su nueva vida. Sellaron su compromiso en una emotiva boda civil, una ceremonia íntima y sencilla, lejos de la pompa de la iglesia, pero llena de un significado profundo. Sus alianzas matrimoniales, modestas pero brillantes, representaban el nuevo pacto de amor, compromiso y esperanza que sellaban, simbolizando su amor renacido y su promesa de futuro juntos. Fue un día de lágrimas y sonrisas, de alivio y de promesas susurradas. Lejos de la sotana y el hábito, encontraron una nueva forma de servicio. Se dedicaron como voluntarios en el Centro Comunitario Esperanza Viva, un edificio modesto y vibrante en una comunidad necesitada. Aquí, aplicaron sus valores y su compasión de una manera diferente. Ana Victoria usó su don para enseñar, organizando talleres educativos para niños y jóvenes, ayudándoles con las tareas escolares y brindándoles un espacio seguro. Ricardo, con su carisma innato, coordinaba programas de apoyo social para familias, ofrecía consejería y organizaba iniciativas para mejorar las condiciones de vida en el barrio. Sus manos grandes y fuertes, antes alzadas en la bendición, ahora cavaban jardines comunitarios y construían estanterías para la pequeña biblioteca del centro. Sus voces, antes dedicadas a la liturgia, ahora resonaban en risas compartidas con los niños y en conversaciones de apoyo con los adultos. En este nuevo contexto, descubrieron una felicidad que nunca pensaron posible. El amor que antes era una carga de culpa, ahora era una fuente inagotable de fuerza y alegría. Compartían las mañanas, las tardes, los desafíos y los pequeños triunfos. Hablaban de todo,
sin secretos, sin la sombra de la prohibición. En 2022, y su historia de amor prohibido y sacrificio comenzó a resonar más allá de los muros de Esperanza Viva. Un periodista local, conmovido por su dedicación y la singularidad de su pasado, escribió un artículo que rápidamente fue compartido en redes sociales. La narrativa de una freira dedicada y un padre carismático que lo habían dejado todo por amor se convirtió en un fenómeno viral global. Millones de personas en todo el mundo se vieron cautivadas por su valentía. El tabú religioso roto y la decisión de seguir al corazón, dejando una vida de santidad por una de amor conyugal, capturó la imaginación. Hubo debates acalorados en Internet, programas de televisión que los buscaron para entrevistas que ellos declinaron, prefiriendo la privacidad, y foros donde la gente discutía la moralidad de su elección. ¿Te gustaría ver cómo se reconstruye una vida después de un cambio tan radical? Comparte tu opinión. Su historia invitó a la reflexión sobre la fe, la pasión y el verdadero significado de la devoción. Algunos los elogiaron como héroes, valientes ejemplos de la primacía del amor humano. Otros los condenaron, viéndolos como pecadores que habían deshonrado sus votos y a la Iglesia. Pero para Ana Victoria y Ricardo, la controversia era secundaria. Su verdadero juicio estaba en sus propios corazones, y ahí, en la quietud de su nueva vida juntos, encontraron la paz. Sentados en el porche de su pequeña casa, al final de un día de trabajo voluntario en Esperanza Viva, Ricardo rodeó a Ana Victoria con su brazo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y morados. «¿Sabes, Ana Victoria?», dijo Ricardo. «A veces me pregunto si hicimos lo correcto». Ana Victoria se acurrucó más cerca. «Ricardo, mi amor», respondió ella, mirando las luces que empezaban a encenderse en el centro comunitario. «Lo hicimos, no fue fácil, y nunca diremos que no hubo dolor. Pero mira esto, mira lo que hemos construido. Seguimos sirviendo, seguimos amando, pero ahora lo hacemos desde un lugar de plenitud, no de sacrificio forzado. Dios está en el amor, y nuestro amor nos llevó a una forma de servicio diferente, pero no menos válida». Ricardo sonrió besando su frente. «Tienes razón, cada día contigo es una bendición, un milagro, incluso». La hermana Sofía Vargas y el padre Mateo Salazar ya no existían. Pero Ana Victoria Juárez y Ricardo Emmanuel Méndez, sí, vivían sus días no con remordimiento, sino con la serena convicción de que habían sido fieles a un llamado más profundo, uno que resonaba en el eco de sus propios corazones. Su amor, antes prohibido, ahora era una fuerza palpable, un testimonio de que la devoción puede tomar muchas formas, y el amor verdadero, en su esencia más pura, es la bendición más grande de todas. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que su amor es una bendición o un sacrilegio? Deja tu comentario. Esta sinopsis prometió una historia emotiva y controversial que desafiaría tus preconcepciones, y así fue. Su final feliz no era el cuento de hadas, sino la profunda satisfacción de haber elegido la autenticidad y el amor, encontrando la santidad en lo cotidiano y el propósito en la entrega mutua. Su historia, que se viralizó, no fue solo sobre dejar la iglesia, sino sobre encontrar una nueva forma de fe y amor, una que era enteramente suya. No olvides darle like y compartir si esta historia te intriga. Fin. Ana Victoria se movía con la gracia serena de quien ha encontrado su propósito en la vida. Su tez, morena clara, enmarcada por un cabello largo y oscuro usualmente recogido en un moño bajo, contrastaba con unos ojos grandes y expresivos de color café que contenían una chispa innegable de determinación. Como hermana Sofía Vargas, su profunda devoción era palpable en cada gesto, en la dulzura con la que consolaba a los afligidos y en la paciencia con la que enseñaba el catecismo a los niños del pueblo. Vestía su hábito monacal con la dignidad de quien abraza su identidad con todo su ser, siendo un faro de fe para la comunidad.
Ricardo Emanuel era el padre Mateo Salazar para todos en Santa Clara. Con una complexión atlética, estatura media alta y un cabello corto y castaño oscuro, que enmarcaba una barba cuidadosamente arreglada, irradiaba una presencia carismática. Sus ojos penetrantes y amables, junto con una sonrisa sincera, lo hacían accesible y querido. Su elocuencia desde el púlpito de San Judas Tadeo era legendaria. Sus sermones no solo instruían, sino que tocaban el alma infundiendo esperanza y consuelo. Portaba su sotana con la autoridad de su cargo, pero también con la humildad de quien se sabe instrumento de un propósito mayor. Sus encuentros iniciales, forjados en la rutina del ministerio parroquial, eran tan inocentes como inevitables. Compartían la organización de kermeses para recaudar fondos, la preparación de eventos litúrgicos importantes como la Semana Santa y las posadas navideñas, y las visitas a enfermos y ancianos. En esas interacciones se reconocieron mutuamente una entrega y una pasión por el servicio que iba más allá del deber. Había una conexión espiritual innegable, un entendimiento tácito que les permitía anticipar el pensamiento del otro, complementar una idea sin siquiera hablarlo. Era la sintonía de dos almas que vibraban en la misma frecuencia, dedicadas por completo a su fe y a su prójimo. Ricardo admiraba la compasión infinita de Ana Victoria, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de los milagros cotidianos, su capacidad para encontrar la belleza en lo más simple. Ana Victoria, por su parte, se sentía atraída por la inteligencia y el carisma de Ricardo, por la manera en que inspiraba a la gente y por la fuerza tranquila que emanaba de su presencia. Lo que comenzó como una admiración respetuosa, casi platónica, una camaradería espiritual entre compañeros de vocación, comenzó a mutar, poco a poco, casi imperceptiblemente. Una nueva emoción empezó a tejerse en el delicado tapiz de sus corazones, una atracción poderosa y profundamente prohibida que amenazaba con deshilachar cada voto pronunciado y cada principio defendido. Los años que siguieron, de 2015 a 2020, fueron un periodo de intensa lucha interna, un tormento silencioso que ambos libraban a solas. La parroquia de San Judas Tadeo, antes su refugio, se convirtió en el escenario de su batalla más íntima. Cada misa compartida, cada mirada fugaz en el coro, cada discusión sobre un pasaje bíblico se cargaba de un significado doble, un subtexto de anhelo y prohibición. El hábito monacal de Ana Victoria se sentía más pesado que nunca, cada pliegue un recordatorio de su juramento. La sotana de Ricardo, su uniforme sagrado, parecía quemar su piel, un símbolo de la vida que había elegido. Ana Victoria pasaba noches enteras en la capilla, arrodillada ante el sagrario, con el corazón desgarrado. Sus oraciones, antes de alabanza y petición por otros, se volvieron súplicas desesperadas para que Dios le arrancara ese sentimiento profano. ¿Cómo podía el amor, que siempre había creído una bendición, convertirse en una fuente de tal culpa y angustia? Recordaba cada versículo sobre el celibato, cada enseñanza sobre la pureza del alma, y se sentía una impostora. La imagen de Ricardo se colaba en sus pensamientos incluso durante la meditación. Su risa resonaba en los silencios del convento, y la agonía de saber que sus corazones, aunque unidos por una conexión innegable, estaban irrevocablemente divididos por un juramento sagrado, la consumía. Sus manos, que antes se sentían fuertes al sostener el rosario, temblaban ahora. Ricardo, por su parte, sentía la misma tormenta desatada en su interior. Sus sermones sobre el amor divino se volvían una tortura, palabras vacías que resonaban huecas ante el profundo amor terrenal que sentía por Ana Victoria. Los confesionarios, donde ofrecía consuelo y perdón, se convertían en espacios donde él mismo anhelaba la absolución de sus propios pecados de pensamiento. Se castigaba con ayunos más rigurosos, con horas adicionales de estudio teológico
esperando ahogar la voz de su corazón en la disciplina de su vocación. Pero cada vez que veía a Ana Victoria, su sonrisa, la profundidad de su mirada, la suavidad de sus gestos, la barrera que intentaba construir se derrumbaba. El amor que sentía no era caprichoso ni egoísta, era puro, honesto, profundo, y eso lo hacía aún más aterrador. ¿Podía un amor tan genuino ser un sacrilegio? Ambos intentaron distanciarse, reducir sus interacciones, pero la vida en un pueblo pequeño, con un ministerio compartido, hacía imposible una separación completa. Se encontraban en el mercado, en las puertas de la parroquia, en las casas de feligreses. Cada saludo era una prueba, cada conversación trivial, un ejercicio de autocontrol. Eran maestros en la actuación, ocultando la magnitud de su volcán interno bajo una capa de profesionalismo y piedad. Pero los ojos no mienten. A veces, una mirada más prolongada de lo debido, un roce accidental de manos al pasar un documento, eran suficientes para encender una chispa que los consumía por dentro. Dale like si crees que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, incluso las más sagradas. Esta historia es prueba de ello. El clímax de su tormento llegó a principios de 2021, la tensión era insostenible. Una tarde lluviosa, después de una reunión pastoral particularmente intensa sobre la inminente celebración de la Cuaresma, se encontraron solos en la sacristía de la parroquia de San Judas Tadeo. El aire estaba cargado de electricidad, no dicha. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. La luz tenue de los candelabros parpadeaba sobre los ornamentos sagrados. Ana Victoria fue la primera en romper el silencio, su voz apenas un susurro. Ricardo, yo no puedo más. Sus ojos se encontraron, y en la profundidad de la mirada de Ricardo, Ana Victoria vio su propio reflejo, su misma desesperación, su misma rendición. No había necesidad de explicar. Ambos sabían de qué hablaba. Las compuertas de la contención se abrieron. Ricardo dio un paso hacia ella, con una expresión de agonía. Ana Victoria, sé que esto es un pecado, sé que es una traición a todo lo que hemos jurado, pero no puedo seguir viviendo esta mentira. Mi corazón te pertenece. Su voz se quebró, y Ana Victoria sintió un alivio vertiginoso mezclado con un terror paralizante. No estaba sola en esta locura. Yo tampoco, Ricardo, respondió Ana Victoria, las lágrimas brotando libremente. He rezado, he ayunado, he suplicado, pero tu imagen, tu bondad, tu alma se han grabado en la mía. Ya no sé dónde termina mi fe y dónde empieza mi amor por ti. Es un anhelo que me consume, una parte de mí que no puedo negar. Se miraron en ese espacio sagrado, rodeados de símbolos de su vida consagrada, y supieron que la decisión, la monumental decisión, ya estaba tomada. Era el momento de elegir. El amor que los unía era una fuerza tan inmensa, tan avasalladora, que ya no podían contenerla dentro de los confines de sus votos. La vocación, que había sido su vida entera, ahora se sentía como una prisión dorada. Eligieron la fuerza de ese amor por encima de sus votos religiosos y las expectativas de la Iglesia. Era una elección que implicaba un sacrificio monumental, dejar atrás todo lo que habían conocido y amado como parte de sus vidas consagradas. Comenta, ¿qué tan grande crees que fue su fe para tomar una decisión así? Fue un acto de fe, sí, pero hacia un tipo de devoción diferente. La noticia de su partida de la vida consagrada sacudió el pueblo de Santa Clara como un terremoto. Rumores y chismorreo se extendieron como la pólvora, mezclados con la incredulidad y la tristeza. Para muchos, era una afrenta directa a Dios, una traición imperdonable. La comunidad que los había amado y reverenciado se dividió. Algunos los condenaron con fervor, otros los miraron con pena y desilusión, y unos pocos, con una comprensión silenciosa, intuyeron la magnitud de su tormento. Dejar sus hábitos fue un momento de profunda carga emocional. Para Ana Victoria, despojarse del hábito monacal
La prenda que había sido su identidad durante tantos años fue como arrancarse una parte de su propia piel. Cada hilo, cada doblez, cada bordado le recordaba los sacrificios, las alegrías, las oraciones. Para Ricardo, quitarse la sotana, el símbolo de su autoridad y su compromiso, fue un acto de despojo, dejando al descubierto una vulnerabilidad que nunca había permitido mostrar. En ese acto, abandonaron sus nombres religiosos para reclamar los suyos propios. Ana Victoria y Ricardo Emanuel se enfrentaron al juicio y la incomprensión de muchos, pero lo hicieron juntos, sosteniendo las manos, una contra la tormenta. Lejos de la parroquia de San Judas Tadeo y del pueblo de Santa Clara, buscaron un nuevo comienzo. En 2021, en las afueras de una ciudad cercana, encontraron un pequeño rincón donde construir su nueva vida. Sellaron su compromiso en una emotiva boda civil, una ceremonia íntima y sencilla, lejos de la pompa de la iglesia, pero llena de un significado profundo. Sus alianzas matrimoniales, modestas pero brillantes, representaban el nuevo pacto de amor, compromiso y esperanza que sellaban, simbolizando su amor renacido y su promesa de futuro juntos. Fue un día de lágrimas y sonrisas, de alivio y de promesas susurradas. Lejos de la sotana y el hábito, encontraron una nueva forma de servicio. Se dedicaron como voluntarios en el Centro Comunitario Esperanza Viva, un edificio modesto y vibrante en una comunidad necesitada. Aquí aplicaron sus valores y su compasión de una manera diferente. Ana Victoria usó su don para enseñar, organizando talleres educativos para niños y jóvenes, ayudándoles con las tareas escolares y brindándoles un espacio seguro. Ricardo, con su carisma innato, coordinaba programas de apoyo social para familias, ofrecía consejería y organizaba iniciativas para mejorar las condiciones de vida en el barrio. Sus manos grandes y fuertes, antes alzadas en la bendición, ahora cavaban jardines comunitarios y construían estanterías para la pequeña biblioteca del centro. Sus voces, antes dedicadas a la liturgia, ahora resonaban en risas compartidas con los niños y en conversaciones de apoyo con los adultos. En este nuevo contexto, descubrieron una felicidad que nunca pensaron posible. El amor que antes era una carga de culpa, ahora era una fuente inagotable de fuerza y alegría. Compartían las mañanas, las tardes, los desafíos y los pequeños triunfos. Hablaban de todo, sin secretos, sin la sombra de la prohibición. En 2022, su historia de amor prohibido y sacrificio comenzó a resonar más allá de los muros de Esperanza Viva. Un periodista local, conmovido por su dedicación y la singularidad de su pasado, escribió un artículo que rápidamente fue compartido en redes sociales. La narrativa de una freira dedicada y un padre carismático que lo habían dejado todo por amor, se convirtió en un fenómeno viral global. Millones de personas en todo el mundo se vieron cautivadas por su valentía. El tabú religioso roto y la decisión de seguir al corazón, dejando una vida de santidad por una de amor conyugal, capturó la imaginación. Hubo debates acalorados en Internet, programas de televisión que los buscaron para entrevistas que ellos declinaron, prefiriendo la privacidad, y foros donde la gente discutía la moralidad de su elección. ¿Te gustaría ver cómo se reconstruye una vida después de un cambio tan radical? Comparte tu opinión. Su historia invitó a la reflexión sobre la fe, la pasión y el verdadero significado de la devoción. Algunos los elogiaron como héroes, valientes ejemplos de la primacía del amor humano. Otros los condenaron, viéndolos como pecadores que habían deshonrado sus votos y a la iglesia. Pero para Ana Victoria y Ricardo, la controversia era secundaria. Su verdadero juicio estaba en sus propios corazones. Y ahí, en la quietud de su nueva vida juntos, encontraron la paz. Sentados en el porche de su pequeña casa, al final de un día de trabajo voluntario en Esperanza Viva, Ricardo rodeó a Ana Victoria con su brazo. El sol se ponía,
tiñendo el cielo de naranjas y morados. «¿Sabes, Ana Victoria?», dijo Ricardo, «a veces me pregunto si hicimos lo correcto». Ana Victoria se acurrucó más cerca. «Ricardo, mi amor», respondió ella, mirando las luces que empezaban a encenderse en el centro comunitario. «Lo hicimos, no fue fácil, y nunca diremos que no hubo dolor. Pero mira esto, mira lo que hemos construido. Seguimos sirviendo, seguimos amando, pero ahora lo hacemos desde un lugar de plenitud, no de sacrificio forzado. Dios está en el amor, y nuestro amor nos llevó a una forma de servicio diferente, pero no menos válida». Ricardo sonrió, besando su frente. «Tienes razón, cada día contigo es una bendición, un milagro incluso». La hermana Sofía Vargas y el padre Mateo Salazar ya no existían, pero Ana Victoria y Ricardo Emanuel sí. Vivían sus días no con remordimiento, sino con la serena convicción de que habían sido fieles a un llamado más profundo, uno que resonaba en el eco de sus propios corazones. Su amor, antes prohibido, ahora era una fuerza palpable, un testimonio de que la devoción puede tomar muchas formas, y el amor verdadero, en su esencia más pura, es la bendición más grande de todas. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que su amor es una bendición o un sacrilegio? Deja tu comentario. Esta sinopsis prometió una historia emotiva y controversial que desafiaría tus preconcepciones, y así fue. Su final feliz no era el cuento de hadas, sino la profunda satisfacción de haber elegido la autenticidad y el amor, encontrando la santidad en lo cotidiano y el propósito en la entrega mutua. Su historia, que se viralizó, no fue solo sobre dejar la iglesia, sino sobre encontrar una nueva forma de fe y amor, una que era enteramente suya. No olvides darle like y compartir si esta historia te intriga. El peso de la decisión final, aunque liberador, no borró de inmediato las cicatrices de la culpa arraigada por años. Ana Victoria y Ricardo, con sus manos entrelazadas en la sacristía, bañada por la última luz del atardecer, supieron que su amor era innegable, pero la salida de ese lugar sagrado sería el comienzo de una peregrinación hacia una vida sin manual. La hermana superiora y el obispo, al ser informados, reaccionaron con una mezcla de sorpresa, dolor y un deber eclesiástico inquebrantable. Las conversaciones fueron largas, llenas de referencias a sus votos solemnes, a la vocación como un matrimonio con Cristo, a la responsabilidad con la comunidad. Ana Victoria, con voz temblorosa pero firme, explicó la batalla interna que había librado, la imposibilidad de seguir con la verdad a medias. Ricardo, con la elocuencia que lo caracterizaba, argumentó que su corazón ya no estaba entero para el servicio que se exigía. Su amor por Ana Victoria se había vuelto parte intrínseca de su ser, y simular devoción exclusiva sería la verdadera traición. El proceso de secularización fue doloroso y público en el ámbito eclesiástico. Ana Victoria dejó el convento, un lugar que había sido su hogar desde la juventud, con solo una pequeña maleta y el hábito que sería su última vestimenta monacal. Cada paso por los pasillos resonaba con los ecos de oraciones pasadas, de voces de hermanas, de la paz que una vez sintió allí. Afuera, un coche discreto, conducido por un pariente lejano de Ricardo, la esperaba. No hubo despedidas efusivas, solo miradas de comprensión y algunas de reproche de parte de quienes la habían considerado un pilar de fe. Ricardo, por su parte, tuvo que enfrentar una congregación consternada en su última misa. Sus palabras fueron de agradecimiento, de despedida velada, de petición de perdón por no poder seguir el camino que habían esperado de él. Su voz se quebró varias veces. Al final de la liturgia, en privado, se despojó de la sotana por última vez, sintiendo el aire frío en su piel, como una metáfora de la desnudez de su nueva identidad. Ambos se sintieron desorientados, como árboles arrancados de raíz, pero al encontrarse,
En un lugar apartado de Santa Clara, la certeza de su amor fue la única ancla que necesitaban. Los primeros meses fuera de la iglesia fueron un laberinto de emociones y desafíos prácticos. Sin la estructura ni el sustento que sus vidas consagradas les ofrecían, tuvieron que aprender a vivir en el mundo de una manera completamente nueva. Encontraron un pequeño apartamento modesto en las afueras de una ciudad cercana, lejos del bullicio de Santa Clara. El silencio de las mañanas, antes llenas de cantos litúrgicos y campanas, ahora era solo el de su propia respiración. Cocinar, limpiar, gestionar gastos, eran tareas cotidianas que adquirían un significado diferente, ahora compartidas, ahora construyendo un hogar propio. Aprendieron a reír de sus torpezas, a apoyarse en los momentos de duda y a redescubrirse el uno al otro en una dimensión puramente humana. Sus conversaciones se extendían hasta la madrugada, desentrañando décadas de pensamientos y sentimientos reprimidos, forjando una intimidad que solo la libertad podía conceder. La boda civil, celebrada en una pequeña oficina de registro, fue un oasis de felicidad y simplicidad. No había grandes celebraciones ni multitudes, solo un juez, un par de testigos, y ellos dos, vestidos con ropa sencilla que habían comprado con sus primeros ahorros. Ana Victoria llevaba un vestido blanco crema, sin velo, sin lujos, pero con una sonrisa radiante que eclipsaba cualquier joya. Ricardo, con un traje prestado, tenía los ojos llenos de una emoción que nunca había permitido mostrar en el altar de San Judas Tadeo. Al intercambiar sus alianzas matrimoniales, anillos sencillos de plata, la promesa que se hicieron no fue solo de amor, sino de construir una vida, de redefinir su propósito, de encontrar la santidad en lo cotidiano. Este momento, aunque modesto, fue más sagrado para ellos que cualquier ceremonia ostentosa, porque representaba su verdad, su elección. Si alguna vez has tenido que hacer un sacrificio grande por amor, dale like a esta historia. Su compromiso con el servicio, profundamente arraigado en sus años de vocación, los llevó al Centro Comunitario Esperanza Viva. Era un espacio modesto pero lleno de vida, un antiguo almacén adaptado que ahora vibraba con el bullicio de niños y las esperanzas de adultos. Ana Victoria, con su paciencia infinita y su don para la enseñanza, se convirtió en el pilar de los programas educativos. Creó un rincón de lectura con libros donados. Organizó talleres de manualidades que no solo entretenían a los niños, sino que también les enseñaban habilidades prácticas. Su presencia era un bálsamo para las familias y muchos la buscaban para consejos, para una palabra de aliento. Ricardo, con su carisma natural y su capacidad de liderazgo, transformó la administración y expandió los proyectos. Negoció con proveedores para conseguir alimentos a bajo costo para una pequeña despensa comunitaria. Coordinó campañas de salud con médicos voluntarios y movilizó a los jóvenes para limpiar y embellecer los espacios públicos del barrio. Su oratoria, antes usada para sermones, ahora inspiraba a los vecinos a unirse, a creer en el poder de su propia comunidad. Las manos que habían bendecido el pan y el vino ahora reparaban techos y plantaban árboles. Descubrieron que el servicio no necesitaba un púlpito o un altar para ser sagrado. Nacía de un corazón compasivo y de la entrega desinteresada. El rumor de su pasado, aunque atenuado por la distancia, seguía a la pareja. Sin embargo, en Esperanza Viva, su historia era vista no como un escándalo, sino como un testimonio de resiliencia. Fue en 2022 cuando un bloguero local, que había visitado el centro comunitario y se había conmovido por su dedicación, investigó su pasado. Su artículo titulado Del hábito al hogar, el amor prohibido que encontró una nueva forma de fe, se viralizó. Las fotos de Ana Victoria con los niños y de Ricardo organizando una colecta de alimentos, junto a una breve mención de sus vidas anteriores,
desataron una ola de comentarios y compartidos en redes sociales. De la noche a la mañana, sus rostros anónimos se volvieron tema de conversación global. La reacción fue polarizada y ruidosa. Algunos los canonizaron como símbolos de amor verdadero y valentía. ¡Qué valientes! El amor siempre encuentra su camino, era un comentario común. Otros los denostaron, condenando lo que veían como una profanación de sus votos sagrados, un sacrilegio. Han traicionado a Dios y a la Iglesia, escribían furiosos. Recibieron peticiones de entrevistas de medios internacionales, invitaciones a programas de televisión, incluso ofertas para un libro. Ellos, sin embargo, eligieron el silencio y la privacidad. Su amor no era un espectáculo, era su vida, su verdad. No buscaban fama, sino paz y la oportunidad de seguir sirviendo. Su elección fue un acto de profunda autenticidad. Comparte tu opinión si crees que la verdadera felicidad se encuentra al ser fiel a uno mismo. Su historia, que se viralizó, no fue solo sobre dejar la iglesia, sino sobre encontrar una nueva forma de fe y amor, una que era enteramente suya, forjada en la libertad y la entrega mutua. No olvides darle like y compartir si esta historia te intriga y te hace pensar en el significado del amor y la devoción. Los años pasaron y Ana Victoria y Ricardo se convirtieron en figuras esenciales en Esperanza Viva, no solo por su trabajo, sino por la lección silenciosa de su propia vida. Su historia dejó de ser un simple escándalo viral para transformarse en un susurro constante de esperanza y de la audacia del corazón humano. Continuaron su servicio, envejeciendo juntos en la humilde casa que habían convertido en su hogar, rodeados por el amor y el respeto de la comunidad, a la que habían elegido dedicar sus días. No hubo arrepentimientos, solo la profunda gratitud por la oportunidad de vivir su verdad y por el amor que los había guiado. Era un amor que trascendió votos, expectativas y juicios, un amor que al final se reveló como su más sagrada vocación. El peso de la decisión final, aunque liberador, no borró de inmediato las cicatrices de la culpa arraigada por años. Ana Victoria y Ricardo, con sus manos entrelazadas en la sacristía, bañada por la última luz del atardecer, supieron que su amor era innegable. Pero la salida de ese lugar sagrado sería el comienzo de una peregrinación hacia una vida sin manual. La hermana superiora y el obispo, al ser informados, reaccionaron con una mezcla de sorpresa, dolor y un deber eclesiástico inquebrantable. Las conversaciones fueron largas, llenas de referencias a sus votos solemnes, a la vocación como un matrimonio con Cristo, a la responsabilidad con la comunidad. Ana Victoria, con voz temblorosa pero firme, explicó la batalla interna que había librado, la imposibilidad de seguir con la verdad a medias. Ricardo, con la elocuencia que lo caracterizaba, argumentó que su corazón ya no estaba entero para el servicio que se exigía. Su amor por Ana Victoria se había vuelto parte intrínseca de su ser, y simular devoción exclusiva sería la verdadera traición. La sala de reuniones, generalmente un espacio de decisiones administrativas, se convirtió en un tribunal silencioso donde sus almas eran juzgadas. El proceso de secularización fue doloroso y público en el ámbito eclesiástico. Ana Victoria dejó el convento, un lugar que había sido su hogar desde la juventud, con solo una pequeña maleta y el hábito que sería su última vestimenta monacal. Cada paso por los pasillos resonaba con los ecos de oraciones pasadas, de voces de hermanas, de la paz que una vez sintió allí. El silencio en el refectorio, la capilla, el claustro, era una despedida más cruel que 1000 palabras. Afuera, un coche discreto, conducido por un pariente lejano de Ricardo, la esperaba. No hubo despedidas efusivas, solo miradas de comprensión y algunas de reproche de parte de quienes la habían considerado un pilar de fe. Sentía los ojos de sus compañeras clavados en su espalda, y cada mirada era una daga que se enterraba en su ya dolido corazón. ¿Cómo explicarles lo que sentía?
sin traicionar su propia verdad. La lealtad a sí misma se alzaba como una nueva y aterradora cruz. Comenta: ¿crees que el amor puede realmente cambiar un destino tan marcado como una vocación religiosa? Ricardo, por su parte, tuvo que enfrentar una congregación consternada en su última misa. La parroquia de San Judas Tadeo estaba abarrotada, no solo por devoción, sino por la expectación morbosa. Sus palabras fueron de agradecimiento, de despedida velada, de petición de perdón, por no poder seguir el camino que habían esperado de él. Su voz se quebró varias veces mientras explicaba, sin revelar la naturaleza exacta de su partida, que había descubierto un llamado diferente, una senda que su alma le exigía recorrer. Los fieles, antes admiradores, ahora lo miraban con una mezcla de tristeza, incredulidad y juicio. Las lágrimas de algunas mujeres mayores, que lo habían visto crecer en la fe, le perforaron el alma. Al final de la liturgia, en privado, en la misma sacristía donde sus verdades se habían revelado, se despojó de la sotana por última vez, sintiendo el aire frío en su piel como una metáfora de la desnudez de su nueva identidad. El peso del tejido morado y dorado, de los ornamentos litúrgicos, le pareció ahora insoportable. Ambos se sintieron desorientados, como árboles arrancados de raíz, pero al encontrarse, en un lugar apartado de Santa Clara, la certeza de su amor fue la única ancla que necesitaban. Dale like si crees que la valentía de ser uno mismo es la forma más pura de devoción. Los primeros meses fuera de la iglesia fueron un laberinto de emociones y desafíos prácticos. Sin la estructura ni el sustento que sus vidas consagradas les ofrecían, tuvieron que aprender a vivir en el mundo de una manera completamente nueva. Encontraron un pequeño apartamento modesto en las afueras de una ciudad cercana, lejos del bullicio de Santa Clara, en un barrio bullicioso y lleno de contrastes. El silencio de las mañanas, antes llenas de cantos litúrgicos y campanas, ahora era solo el de su propia respiración y el ajetreo de la ciudad. Cocinar, limpiar, gestionar gastos, eran tareas cotidianas que adquirían un significado diferente. Ahora compartidas, ahora construyendo un hogar propio. Aprendieron a reír de sus torpezas, como el día que Ricardo intentó usar la lavadora por primera vez o cuando Ana Victoria quemó la comida al distraerse en una profunda conversación. Se apoyaron en los momentos de duda, cuando el miedo a lo desconocido los asaltaba, y a redescubrirse el uno al otro en una dimensión puramente humana. Sus conversaciones se extendían hasta la madrugada, desentrañando décadas de pensamientos y sentimientos reprimidos, forjando una intimidad que solo la libertad podía conceder. Compartir un plato de frijoles refritos en su pequeña mesa se sentía más sagrado que cualquier banquete en el convento. La boda civil, celebrada en una pequeña oficina de registro, fue un oasis de felicidad y simplicidad. No había grandes celebraciones ni multitudes, solo un juez, un par de testigos, y ellos dos, vestidos con ropa sencilla que habían comprado con sus primeros ahorros en una modesta tienda. Ana Victoria llevaba un vestido blanco crema, sin velo, sin lujos, pero con una sonrisa radiante que eclipsaba cualquier joya. Sus ojos grandes y expresivos reflejaban una paz que no había sentido en años. Ricardo, con un traje prestado que le quedaba un poco holgado, tenía los ojos llenos de una emoción que nunca había permitido mostrar en el altar de San Judas Tadeo. Al intercambiar sus alianzas matrimoniales, anillos sencillos de plata que prometían mucho más que oro y diamantes, la promesa que se hicieron no fue solo de amor, sino de construir una vida, de redefinir su propósito, de encontrar la santidad en lo cotidiano. Este momento, aunque modesto, fue más sagrado para ellos que cualquier ceremonia ostentosa, porque representaba su verdad, su elección más íntima. Era la unión de dos almas que habían encontrado su camino de vuelta, el uno al otro, contra todo pronóstico. Comparte si crees que la felicidad no está en el lujo, sino en la autenticidad del amor que construyes. Su compromiso con el servicio,
profundamente arraigado en sus años de vocación, los llevó al Centro Comunitario Esperanza Viva. Era un espacio modesto pero lleno de vida, un antiguo almacén adaptado que ahora vibraba con el bullicio de niños y las esperanzas de adultos que buscaban una oportunidad. Ana Victoria, con su paciencia infinita y su don para la enseñanza, se convirtió en el pilar de los programas educativos. Creó un rincón de lectura con libros donados, transformando una esquina empolvada en un refugio de historias. Organizó talleres de manualidades que no solo entretenían a los niños, sino que también les enseñaban habilidades prácticas, desde cómo tejer hasta cómo reparar pequeños juguetes. Su presencia era un bálsamo para las familias, y muchos la buscaban para consejos, para una palabra de aliento, para un abrazo que curaba más que cualquier medicina. Su ternura y firmeza eran un ancla en la comunidad. Ricardo, con su carisma natural y su capacidad de liderazgo, transformó la administración y expandió los proyectos. Negoció con proveedores locales para conseguir alimentos a bajo costo para una pequeña despensa comunitaria, asegurando que nadie en el barrio pasara hambre. Coordinó campañas de salud con médicos voluntarios, llevando vacunas y chequeos a aquellos que no tenían acceso a servicios médicos básicos. Movilizó a los jóvenes para limpiar y embellecer los espacios públicos del barrio, transformando lotes baldíos en pequeños jardines. Su oratoria, antes usada para sermones en la parroquia de San Judas Tadeo, ahora inspiraba a los vecinos a unirse, a creer en el poder de su propia comunidad, a levantar la voz por sus derechos. Las manos que habían bendecido el pan y el vino, ahora reparaban techos, plantaban árboles y sostenían las manos de quienes lo necesitaban. Descubrieron que el servicio no necesitaba un púlpito o un altar para ser sagrado. Nacía de un corazón compasivo y de la entrega desinteresada a los demás. Queremos saber tu opinión. ¿Es este servicio comunitario una forma más auténtica de fe que sus vidas anteriores? Deja tu comentario. El rumor de su pasado, aunque atenuado por la distancia, seguía a la pareja como una sombra tenue. Sin embargo, en Esperanza Viva, su historia era vista no como un escándalo, sino como un testimonio de resiliencia y de la búsqueda de la verdad personal. Fue en 2022 cuando un bloguero local, un joven periodista que había visitado el centro comunitario y se había conmovido por su dedicación, investigó su pasado con discreción. Su artículo, titulado Del hábito al hogar, el amor prohibido que encontró una nueva forma de fe en las calles de México, se viralizó en cuestión de horas. Las fotos de Ana Victoria con los niños, su sonrisa genuina y de Ricardo organizando una colecta de alimentos, su mirada resuelta, junto a una breve mención de sus vidas anteriores como monja y sacerdote, desataron una ola de comentarios y compartidos en redes sociales que se extendió por todo el mundo. De la noche a la mañana, sus rostros anónimos se volvieron tema de conversación global. La reacción fue polarizada y ruidosa. Algunos los canonizaron como símbolos de amor verdadero y valentía. ¡Qué valientes! El amor siempre encuentra su camino, no importa las barreras, era un comentario común en los foros y publicaciones. Otros los denostaron, condenando lo que veían como una profanación de sus votos sagrados, un sacrilegio imperdonable, una traición a Dios y a la Iglesia. Han caído en la tentación, escribían furiosos, generando debates acalorados sobre la moralidad, la fe y el celibato. Recibieron peticiones de entrevistas de medios internacionales, invitaciones a programas de televisión, incluso ofertas para un libro que contara su sensacional historia. Ellos, sin embargo, eligieron el silencio y la privacidad. Su amor no era un espectáculo para el mundo, era su vida, su verdad íntima, y no buscaban la fama, sino la paz y la oportunidad de seguir sirviendo a la comunidad que los había acogido. Su elección fue un acto de profunda autenticidad, un testimonio silencioso de que el amor es, en sí mismo, una forma de fe. Sentados en el porche de su pequeña casa, al final de un día de trabajo voluntario en Esperanza Viva, Ricardo rodeó a Ana Victoria con su brazo. El sol se ponía,
tiñendo el cielo de naranjas y morados, creando una atmósfera de serena belleza sobre el barrio que ahora era su hogar. Las luces que empezaban a encenderse en el centro comunitario parpadeaban como pequeñas estrellas. «¿Sabes? Ana Victoria», dijo Ricardo, con la voz suave. «A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si hicimos lo correcto». Su mirada se perdió en el horizonte, en un pasado que, aunque lejano, aún resonaba. Ana Victoria se acurrucó más cerca de él, sintiendo el calor de su cuerpo, la seguridad de su presencia. «Ricardo, mi amor», respondió ella, girando la cabeza para mirarlo a los ojos, que aún brillaban con la misma intensidad que la había cautivado años atrás. «Lo hicimos. No fue fácil, y nunca diremos que no hubo dolor, ni que las dudas no nos asaltaron. Pero mira esto, Ricardo, mira lo que hemos construido juntos. Seguimos sirviendo, seguimos amando, pero ahora lo hacemos desde un lugar de plenitud, de absoluta verdad, no de sacrificio forzado o de una batalla interna interminable. Dios está en el amor, y nuestro amor nos llevó a una forma de servicio diferente. Sí, pero no menos válida, no menos sagrada». Sus dedos se entrelazaron con los de él, en un gesto de profunda conexión. Ricardo sonrió, una sonrisa sincera que le iluminó el rostro, y besó su frente. El arrepentimiento se disipaba como el rocío matutino ante la calidez de sus palabras. «Tienes razón», murmuró. «Cada día contigo es una bendición, un milagro incluso, de esos que antes predicaba desde el púlpito sin entenderlos del todo». La hermana Sofía Vargas y el padre Mateo Salazar ya no existían, pero Ana Victoria y Ricardo Emanuel sí. Vivían sus días no con remordimiento, sino con la serena convicción de que habían sido fieles a un llamado más profundo, uno que resonaba en el eco de sus propios corazones. Su amor, antes prohibido y condenado al silencio, ahora era una fuerza palpable, una luz que iluminaba su camino, un testimonio de que la devoción puede tomar muchas formas, y el amor verdadero, en su esencia más pura, es la bendición más grande de todas. Su final feliz no era el cuento de hadas de la opulencia o la fama, sino la profunda satisfacción de haber elegido la autenticidad y el amor, encontrando la santidad en lo cotidiano y el propósito en la entrega mutua. Su historia, que se viralizó, no fue solo sobre dejar la iglesia, sino sobre encontrar una nueva forma de fe y amor, una que era enteramente suya, forjada en la libertad y la entrega mutua, construyendo un legado de compasión y unión. No olvides darle like y compartir si esta historia te inspira a seguir el llamado de tu propio corazón, sin importar los obstáculos. Los años pasaron, y Ana Victoria y Ricardo se convirtieron en figuras esenciales en Esperanza Viva, no solo por su trabajo incansable, sino por la lección silenciosa de su propia vida. Los niños que habían visto crecer en el centro comunitario ahora eran jóvenes adultos, muchos de ellos siguiendo sus pasos en el servicio a los demás. Su historia dejó de ser un simple escándalo viral para transformarse en un susurro constante de esperanza y de la audacia del corazón humano, un recordatorio de que la fe verdadera reside en la capacidad de amar sin condiciones. Continuaron su servicio, envejeciendo juntos en la humilde casa que habían convertido en su hogar, rodeados por el amor y el respeto de la comunidad a la que habían elegido dedicar sus días. Ya no eran los ex consagrados, sino Ana Victoria y Ricardo, los pilares de Esperanza Viva, los que habían demostrado que el amor tiene el poder de redimir y de encontrar un propósito en los lugares menos esperados. No hubo arrepentimientos, solo la profunda gratitud por la oportunidad de vivir su verdad y por el amor que los había guiado. Era un amor que trascendió votos, expectativas y juicios, un amor que al final se reveló como su más sagrada vocación. Una bendición forjada en la libertad y la entrega mutua, resonando en cada acto de servicio y en cada mirada compartida. No seas gacho, dale like y suscríbete.